La milpa es un sistema agrícola tradicional que prevalece desde los tiempos precolombinos. Para un mejor aprovechamiento de la tierra, está basado en el policultivo, pues se siembra principalmente maíz y varias especies de calabaza, frijol, tomate, chile y quelites. El censo agropecuario tiene como propósito generar información estadística actualizada sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agropecuaria de México. Más de 4.000 kilómetros recorre la mariposa monarca desde Canadá, pasando por Estados Unidos, hasta llegar a los bosques del centro de México, donde hiberna. El monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua reveló que más del 70% de los municipios en México presenta algún tipo de sequía. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias 7. Esta es la información. El censo agropecuario contribuye a enfrentar los retos actuales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales, la mitigación del cambio climático y a atender los objetivos de desarrollo sostenible. El censo agropecuario tiene como objetivo principal proporcionar los datos primarios sobre la estructura del sector agropecuario. El propósito es generar estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y forestales de México. En 1930, dio inicio al levantamiento de los censos agropecuarios en México, con el primer censo agrícola ganadero y el primer censo ejidal. Es útil para definir políticas públicas para el campo, apoyar estudios del sector agropecuario, atender los objetivos de desarrollo sostenible y contribuir a enfrentar retos actuales como son la seguridad alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. El censo agropecuario en México muestra el uso de suelo en todas las áreas rurales del país. Determina en dónde se realiza la producción agrícola, ganadera y forestal, a lo largo de todo el territorio. Indica las zonas de riego y los sistemas de riego que se utilizan en cada zona agrícola. Y ubica la frontera agrícola del país, identificando la distribución geográfica de cada cultivo. También ofrece información para estudio y evaluación con respecto al uso de plaguicidas químicos, el uso de semillas nativas, mano de obra de jornaleros, productores con prácticas sustentables, uso de nuevas tecnologías, impacto de la sequía, pérdidas o mermas después de la cosecha, acciones para reducir el impacto del medio ambiente, entre otros. Como podemos ver, el campo también tiene mucho que contar. ¿Quién produce? ¿Qué se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Dónde se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y con qué se produce? El sistema milpa es uno de los grandes aportes de Mesoamérica al mundo. La adaptación, selección y conservación del maíz la han conseguido los grupos étnicos mediante la práctica del sistema milpa desde el año 6500 antes de nuestra era. En México, la milpa es un sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo en un solo espacio. La palabra milpa proviene del náhuatl, milpan de mili, parcela sembrada, y pan encima de. El maíz es el principal cultivo de la milpa y este es acompañado por distintas especies de frijol, calabazas, chiles, tomates, entre otros. En la actualidad, la milpa es un referente y fuente de inspiración para el desarrollo de sistemas de producción de cultivos más sustentables. La interacción de una gran cantidad de especies convierte a la milpa en un ecosistema, donde se aprovechan de manera complementaria el agua, la luz y el suelo. El cultivo del maíz se complementa y se enriquece con cultivos locales, principalmente especies herbáceas, conocidas como quelites, algunas de ellas verdolagas, quintoniles, guasontle, nabos, romeritos, entre otras. No existe un solo tipo de milpa, depende de las características de suelo, clima, de las especies disponibles, de las tradiciones y saberes locales.
En algunas regiones del país, sobre todo en el trópico húmedo, la milpa se establece a partir del sistema itinerante de roza tumba quema. Este tipo de producción consiste en la limpieza de pequeñas parcelas y la quema de residuos vegetales secos para posteriormente cultivar en ellas y aprovechar los nutrientes de las cenizas. En ambientes semiáridos se establecen milpas como el guamil, milpa chichipera, milpa de cactáceas columnares y mezquitales milpa. En estos sistemas se desarrollan procesos de domesticación de distintas especies como garambullo, pitaya, guaje, mezquite y diversas especies de xoconostles y nopales. En ambientes templados se presentan sistemas como las chinampas y calal, las cuales son parcelas de forma rectangular con islotes largos y angostos rodeados de canales. La milpa proporciona una dieta saludable y ha jugado un papel importante como hábitat de diversas especies. A lo largo del país existen alrededor de 60 razas de maíz con distintas características, 5 especies de frijol, 4 especies de calabaza, chiles silvestres y domesticados. El sistema milpa es una muestra de la agrobiodiversidad que a lo largo de milenios la humanidad ha manipulado sosteniblemente para sobrevivir. Los santuarios de la mariposa monarca están considerados entre las 4 bellezas naturales reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en suelo mexicano desde 2008. La mariposa monarca vuela más de 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, donde se reproducen, hasta los bosques del centro de México, donde hibernan. Se agrupan por millones en los bosques de oyamel, el cual representa el hábitat característico de la mariposa monarca. De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la presencia de la mariposa monarca en los bosques mexicanos aumentó un 35% en diciembre de 2021, registrando una ocupación de 2.84 hectáreas de bosque frente a las 2.10 hectáreas reportadas en el mismo mes de 2020. Según datos del reporte anual realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la alianza WWF México, este aumento se debió principalmente a la repoblación temprana de mariposas en el sur de Estados Unidos. En 2021 se ubicaron 6 colonias dentro de la reserva de la biosfera mariposa monarca y 4 fuera de ella. La reserva se ubica en los municipios de Temascalcingo, San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende en el Estado de México, y en los municipios de Contepec, Senguío, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y Aporo en Michoacán. La CONAMP reportó que la colonia más grande se registró en el ejido El Rosario y la colonia más pequeña se localizó en el ejido Crescencio Morales. Esta colonia reapareció después de haberse encontrado por última vez en 2003-2004. Jorge Rickards, director general de WWF México, afirma que las monarcas son polinizadoras importantes y su viaje migratorio favorece la reproducción de plantas con flores. Estas mariposas han hecho de México su segundo hogar y se alimentan de unas hierbas que se conocen como venenillo y algodoncillo, y de no ser consumidas por las monarcas provocarían un desequilibrio ecológico en los bosques de pinos y oyameles de Michoacán y Estado de México. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agrocultura. La comida en el cine mexicano. Usted ve, el derecho de todo el pescado en el lago de Pátzcuaro pertenece únicamente a la gente de esta isla, a los de Janitzio. Janitzio, dirigida en 1934 por Carlos Navarro, con las actuaciones de Emilio Fernández, María Teresa Orozco, Gilberto González, Felipe Flores, Max Langler y Adela Valdés. Siragüen es un pescador del lago de Pátzcuaro que defiende los derechos que tienen los pescadores. Manuel es un especulador quien ha llegado a la isla para comprarles el pescado a un precio bajo. Abusa de su poder y mete a la cárcel al pescador. Heréndira, novia de Siragüen, le pide a Manuel que lo libere.
A cambio, él le pone condiciones. Él me los ha dado. Yo quisiera saber el porqué. Puede ser que sepa que tú pescas el mejor pescado del lago, como Siragüen. Dos terceras partes del territorio nacional se han visto afectadas por la falta de lluvia, lo que ha provocado que varias presas del norte del país estén prácticamente vacías, lo que ha generado escasez de agua. A nivel nacional, las lluvias siguen por debajo del promedio histórico y del pronóstico para este año. Hasta el mes de julio, el territorio mexicano registró un nivel de sequía de 47.7%, 19.6 puntos más que en el mismo mes de 2021. El monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua reveló que más del 70% de los municipios en México presenta algún tipo de sequía. Según la Conagua, el norte del país es la región más afectada por la sequía, provocando que las presas comiencen a reducir su capacidad. Entre las principales entidades afectadas se encuentran Chihuahua, Sonora, Baja California, Coahuila, Durango y Nuevo León, siendo este último estado el que más ha conmocionado a nivel nacional. Una muestra de ello son las imágenes satelitales mostradas por la NASA, las cuales revelan los niveles de agua de la presa Cerro Prieto, que evidencia cómo han estado disminuyendo. Pero la sequía persistente y cada vez más profunda en los últimos años ha llevado al embalse construido en 1980 a su punto más bajo hasta ahora. En julio de 2022, el embalse cayó al 0.5% de su capacidad de 393 millones de metros cúbicos, y el agotamiento de este ha obstaculizado la industria, la agricultura y el turismo. La sequía en las entidades del norte del país tendrá un impacto negativo en la actividad económica, principalmente en la agricultura, y es uno de los conceptos en donde más está pegando la inflación, justo en los productos de la canasta básica, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Qué tal? Soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. El aumento de la población y el deterioro de las zonas de cultivo obligará a que la agricultura controlada como las fincas verticales sean una solución para proveer alimentos en las ciudades de Latinoamérica. Así lo asevera Gary Stute, experto en cultivos espaciales de la Agencia de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA. El agua escasea y las tierras son cada vez menos disponibles para cultivar. Por ello, para que las urbes tengan la capacidad de producir más alimentos y puedan exportar, dependerá de la tecnología de la agricultura de ambiente controlado. Actualmente en Latinoamérica el 81% de la gente vive en ciudades, según un estudio de población del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU. Los beneficios de los nuevos cultivos se reflejan en la reducción de agua en un 85%, el uso de pequeños espacios, el tiempo de cosecha reducido en un 50%, la eliminación en químicos en las plantas, menos mano de obra y la no paralización de producir en el año. Y pasando a otro tema, el aguacate ha cobrado nueva importancia con la publicación de su borrador del genoma, que puede ser la clave para las mejoras en los cultivos futuros. El aguacate tenía alrededor de 25.000 genes codificadores de proteínas, aproximadamente lo mismo que los humanos. Desbloquear el genoma del aguacate ayuda a enfocar mejor las prácticas de manejo al comprender los controles genéticos para los procesos biológicos que influyen en los rasgos comercialmente importantes. El aguacate es un cultivo frutal de importancia económica y se prevé que el mercado mundial alcance los $23.000 millones en el 2027. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y lo espero la próxima. La leche materna es el alimento ideal para el recién nacido. Durante el periodo de lactancia es importante que la madre lleve una dieta equilibrada, enriquecida con granos enteros. La lactancia materna aporta muchos beneficios tanto a la madre como al bebé. Es la forma óptima para proveer a los recién nacidos los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable. Una ventaja de la leche materna es que está libre de bacterias y virus y contiene anticuerpos que reducen el riesgo de enfermedades.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, después introducir otros alimentos apropiados para la edad y mantener la lactancia por lo menos hasta los 2 años. Durante el periodo de lactancia, la madre debe cuidar su alimentación y llevar una dieta balanceada que incluya alimentos a base de granos enteros, que son las semillas de granos que conservan las 3 partes que los componen: salvado, endospermio y germen. Los granos enteros como trigo, maíz, centeno, avena, arroz, amaranto son una importante fuente de proteína de origen vegetal con un alto contenido de fibra que ayuda a la digestión. Algunos nutriólogos consideran que el consumo de granos enteros durante el periodo de lactancia debe representar el 55% de la dieta, ya que brindan la energía necesaria para la madre. Otra buena razón para incluir granos enteros en el régimen alimenticio de las mamás lactantes es su contenido de tiamina, que ayuda a producir una mayor cantidad de leche materna. La caña de azúcar es considerada uno de los productos agrícolas más importantes de México por la gran demanda que genera el consumo de sus derivados. Esta gramínea se ubica como uno de los principales productos del estado de Morelos, con un promedio de 120 toneladas por hectárea. La caña de azúcar es uno de los principales cultivos del estado de Morelos. El estado cuenta con más de 16,000 hectáreas sembradas con caña y son alrededor de 10,000 los productores dedicados a este cultivo, gracias a lo cual, a pesar de que Morelos ocupa el 8º lugar por superficie sembrada, tiene el primer lugar en rendimiento en campo y en fábrica. Es por ello que cañeros y autoridades trabajan juntos con el fin de incrementar la productividad y los beneficios. Los cañeros morelenses obtienen un rendimiento promedio de 120 toneladas de caña de azúcar por hectárea. Anualmente, Morelos produce un total de 2.100.000 toneladas, que representan más de 1.200 millones de pesos de valor de producción en beneficio de los productores. Así, Morelos contribuye a que México ocupe el 6º lugar mundial como productor de caña de azúcar. En Morelos, y principalmente en la zona del ingenio de Casasano, los productores de caña de azúcar han logrado obtener los mejores beneficios por su labor, pues además de contar con un mayor rendimiento, también son los que menor costo de inversión tienen. Asimismo, contar con cosechas de más de 100 toneladas por hectárea les permite acceder a beneficios como la seguridad social, como lo explicó el presidente de la Confederación Nacional Campesina en Morelos, Félix Rodríguez Sosa. Con 100 toneladas tengo seguridad social, ¿no? Todos los cañeros tenemos seguro social. Tenemos contrato, el único cultivo en el campo mexicano. El de la caña es el único que tiene contrato, que tiene beneficios y obligaciones. Esta situación ayuda a que los productores cañeros de Morelos puedan extender los beneficios a sus trabajadores, beneficios que incluyen destinar alrededor de 75 millones de pesos para pagar los salarios de los jornaleros, además de poder brindarles servicios de salud, viviendas temporales y educación para sus hijos. Citas, frases y proverbios. Toma ya tu cacao, la flor del cacao, que sea ya bebida. Netzahualcóyotl, señor de Texcoco, conocido como el Rey Poeta. La ciencia y la tecnología han constatado que los remedios naturales son increíblemente efectivos y pueden serlo incluso más que las pastillas o medicamentos elaborados químicamente. En la cultura milenaria mexicana existen muchos remedios naturales que son usados desde hace años y los cuales pueden mejorar la salud y el bienestar.
Las hierbas y especias son la pieza central de los remedios populares en muchos hogares mexicanos. Aquí les contamos sobre algunos ingredientes que podemos utilizar para mejorar nuestra salud. Epazote, hierba medicinal que se utiliza para aliviar todo tipo de dolencias estomacales. Ayuda a la digestión, reduce las flatulencias y alivia las condiciones bronquiales. Orégano. El aceite de orégano se usa para ayudar en dolencias estomacales, pie de atleta, dolores de muela y hasta bronquitis. Hierbabuena. Se usa para hacer un té relajante que alivia los dolores de estómago y de cabeza. Romero. Al prepararlo como té, ayuda en la digestión. Se cree que evita las enfermedades graves como el cáncer y otras del hígado. Ajo. Es utilizado como antibiótico natural, ya que contiene propiedades antifúngicas y antivirales. También se utiliza para la piel irritada, heridas abiertas o para ayudar a tratar el pie de atleta. Y esto es todo por hoy en Agrosalud. El sargazo que afecta a las costas del sureste de México, como Cancún y Playa del Carmen, también puede ser fertilizante, ya que en realidad es un recurso ecológico con múltiples propiedades. El sargazo, más allá de ser un desastre ecológico, tiene un gran potencial para ser utilizado como sustrato en cultivos hidropónicos y como abono para plantas, opinó la maestra en ciencias Candelaria Isabel Pérez, responsable del Laboratorio de Morfofisiología del Banco de Germoplasma del Centro de Investigación Científica de Yucatán. La técnica de investigación del centro detalló que estas potencialidades del sargazo fueron exploradas en su trabajo de tesis y residencia profesional, donde se evaluaron materiales orgánicos regionales con el fin de potenciar su uso en el cultivo de plantas. Se estudió el tziltzilché, la fibra de coco, el bagazo de nequén y el sargazo, especificó. El rendimiento del sargazo es mucho y superior a la fibra de coco, ampliamente utilizada para cultivar plantas, por lo que sus aplicaciones como sustrato podrían orientarse a cultivos hidropónicos, macetas o como abono, combinado con otros materiales. La técnica de investigación del centro explicó que, además de evaluarlo en las características físicas, químicas y la estabilidad biológica, también se estudió agronómicamente, pues se reutilizaron cultivos de lechuga y flor de crisantemo, ambos con un excelente resultado. Incluso dijo que en Yucatán el sargazo fue empleado como sustrato por algunos productores que cultivaron cilantro de forma exitosa. En ese sentido, comentó que el sargazo como sustrato reduciría costos en los cultivos, además de brindar elementos nutritivos a la planta, pues cuenta con las propiedades físicas adecuadas de un buen sustrato: porosidad, porcentaje de aireación y retención de agua, factores necesarios para el cultivo. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM resguarda 300 de las 945 especies consideradas en algún nivel de riesgo. Por ello, aquí se desarrollan programas de rescate, cultivo y programación de planta en riesgo de extinción. Con fines de conservación, biólogos universitarios crearon el Centro de Adopción de Plantas, en el que hay disponibles más de 70 especies mexicanas de cactáceas, clauseláceas y orquídeas, algunas extintas en su medio natural, amenazadas o en peligro de extinción. Ubicado dentro del Jardín Botánico de la UNAM, al sur de la Ciudad de México, este centro de plantas en adopción a cualquier persona entre 6 y 85 años de edad que lo solicite, se les dará sin problema alguno, las cuales, una vez entregadas a los padres o madres adoptivos, son monitoreadas a través de Facebook. Cada padre adoptivo puede heredar a sus futuras generaciones, a sus familiares cercanos, estas especies. Y lo que hacemos ahí es mandarles correos continuamente. Pero la verdad es que hasta ahorita ha sido casi innecesario porque son los papás los que se comunican con nosotros para decirnos cómo están sus plantas, qué es lo que necesitan. Tenemos una página de Facebook y un Twitter. En la página del Facebook suben constantemente las fotos de sus plantas que están en floración. Al adoptar una planta, las personas quedarán registradas como padres o madres adoptivos y se comprometen a cuidar la planta e informar al Jardín Botánico sobre su estado.
Así, este programa único convierte a los padres o madres adoptivos en un actor para la conservación y en un nodo de la red ciudadana para la conservación de la diversidad vegetal de México. Es único a nivel mundial, no existe otro lugar en nuestro país ni en el mundo que tenga un programa de propagación de plantas mexicanas en alguna categoría de riesgo. De igual manera, el programa de adopción de plantas sirve a los padres de familia para inculcar en sus hijos el cuidado que deben tener para con la naturaleza. Así como Carla, quien llevó a sus 2 hijos de 6 y 8 años a adoptar una de esas plantas al jardín botánico. Que aquí están dando plantas para adoptar y se nos antojó adoptar una y vinimos a adoptar una, dándole lo que necesita y tal vez lo pongo en mi cuarto. Cuando les dije que eran plantas en peligro de extinción y plantas mexicanas, sí se interesaron y entonces dije de una vez vamos para aprovechar el entusiasmo de ellos y de alguna forma sentir que estás haciendo aunque sea un poquito por el medio ambiente. Actualmente el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM tiene registrados a 5.257 padres y madres que han adoptado plantas del centro. Desde el punto de vista educativo, este proyecto fomenta la conciencia pública sobre la importancia de la diversidad vegetal y la necesidad de su conservación y uso sustentable. Para mayor información sobre dónde y cómo adoptar una planta, visite la página www.ib.unam.mx/jardín/adopción. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. El buen alimento cría entendimiento. Recomienda cuidar la alimentación para mantener un bienestar físico y mental. Significa que cuando uno se alimenta como se debe, con una dieta saludable, variada, equilibrada y nutritiva, mantiene el cuerpo sano, se siente bien, con energía y conserva una mente sana. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias 7, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Twitter como @agronoticiasmx y en Facebook como Agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias 7. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.